las personas llegaban a Chacao, pero que entraban al municipio de Chacao, porque te lo anunciaban, estás en el municipio de Chacao, inmediatamente no hablabas por el celular, respetabas el semáforo, no te parabas en el rayado, nadie se comía la luz, te ponías el cinturón de seguridad. ¿Por qué? Porque inmediatamente, si de alguna manera había infracciones o algún tipo de violación a las normas de tránsito o a las normas que establecía el municipio, se te imponía una sanción. Bienvenidos a Entre Crímenes Podcast, el podcast creado por Unión Radio especialmente para ti, para que te adentres a todo lo que está detrás de cada uno de los hechos criminales que pueden ocurrir en nuestra cotidianidad. El día de hoy vamos a conversar sobre dos aspectos bien interesantes y que tienen que ver justamente con la criminalidad. Uno de ellos, el procedimiento de faltas, de qué manera se maneja en nuestro país, y el segundo, un aspecto netamente criminológico que tiene que ver con la teoría de las ventanas rotas. ¿Qué será eso de una predisposición social a delinquir según la forma en la que se ve un entorno? Quédate, porque hoy Entre Crímenes va sobre control social. En la firma de abogados Espinal Fernández contamos con más de 30 años de experiencia que se traducen en confianza y lealtad al atender tus necesidades jurídicas. Ubícanos en la carrera 16 entre calles 26 y 27, Edificio Estrados, piso 5, oficina 54, o agenda tu cita al 0412-672-9765. @Pablo Espinal F. Tus derechos son nuestra preocupación y tarea. Hola Cristina, ¿cómo estás? Hola Javier, hola a todos. A toda la audiencia. Fíjate, hoy vamos a hablar de un tema súper interesante porque es un tema que atañe nuestra cotidianidad. Yo pienso que hay una especie de, vamos a decir, una anarquía total, tampoco vamos a decir eso, pero sí hay brotes de anarquía cuando uno en la calle observa a una persona orinando en la vía pública, tirando papeles, no se cumplen las normas de tránsito. Entonces, de alguna manera, algo está pasando. Entonces, yo tengo mis teorías respecto a muchos aspectos de cosas que están ocurriendo, sobre todo con ese tema de que la gente, o muchas personas, no sirve en general, pero muchas personas no están de alguna manera cumpliendo con su rol dentro de la sociedad, que es de ser un buen ciudadano. Y parte del problema, además de un tema educativo, también creo que hay un tema de aplicación de la ley. Sobre todo el tema conductual, ¿no? Aquello que está muy bien señalando Javier. ¿Cómo me comporto según observo de qué manera se comportan los que están a mi alrededor? Ciertamente, cada uno de nosotros tenemos una serie de preceptos y conductas morales que nos inculcan en casa y se refuerzan en la escuela, pero más allá de esto está el cómo realmente me comporto cuando no me están viendo o cuando observo a otros comportándose mal. De esto va justamente el tema de hoy, para poder entender en dónde viene la génesis de la criminalidad, porque una de las cosas que a veces nos preguntamos es ¿cómo alguien se vuelve un criminal? ¿Cuál fue el primer acto que cometió? ¿En qué punto empezó a dejarle de importar lo que estaba haciendo o que lo que estaba haciendo estaba mal? Y quizás la génesis de la criminalidad venga en esta situación de la falta por no haber sido tomada con la rigurosidad que debe. Fíjate, para la audiencia, los estados crean normas para que la sociedad de alguna manera, para que en la sociedad no haya violencia entre todos, ¿no? Que los asuntos se van a resolver dentro de un canal que es el Estado, que el Estado va a asignar ese canal, llámese órganos administrativos, llámese tribunales, para de alguna manera que se resuelvan los problemas entre los particulares y el Estado. Entonces crea unas normas punitivas que son los hechos punibles. ¿Qué son los hechos punibles? Para nuestro legislador, el concepto de hecho punible está establecido en el artículo 1 del Código Penal. Los hechos punibles se dividen en delitos y faltas. Los delitos son hechos punibles de mayor entidad, de mayor trascendencia, de mayor peligrosidad, mientras que las faltas son hechos punibles de menor trascendencia, de menor gravedad y por supuesto con faltas, pero con penas más leves.
Pero no por esto no debemos atenderlas. Porque si tenemos a un individuo que constantemente está cometiendo faltas y observa que no hay ningún tipo de sanción a esta conducta, entonces es allí donde podríamos hablar de que inicia la anarquía. Ciertamente, el derecho penal es una forma de control social. Y control social desde el entendido que hay alguien que debe marcar las reglas del juego. Y debe haber una consecuencia al no acatamiento de esas reglas del juego. El problema viene cuando no conocemos las reglas, cuando son confusas o cuando sencillamente nos damos cuenta que el otro las incumple y no tiene ningún tipo de sanción. Sí, es que parte del tema es eso, ¿no? De que las personas, de alguna manera, hemos dicho, en la sociedad, ¿qué ocurriría si no tuviéramos esas normas? Bueno, ya utilizáramos la ley del talón, Sí. la venganza. Entonces, esas normas son precisamente para poder vivir en convivencia, valga la redundancia. Entonces, ya que entramos en materia de hablar de delitos y faltas, tenemos que diferenciar lo que es un delito de falta. Ya explicamos en cuanto a la pena, pero también tenemos que explicar en su ubicación dentro del Código Penal. Los delitos están establecidos en una parte del Código Penal y las faltas al final del Código Penal. Asimismo, los delitos tienen un procedimiento para ellos y las faltas tienen su procedimiento. El problema aquí es que tenemos una deuda del legislador en cuanto a crear un código de faltas, como así lo estableció la última reforma del Código Ordenado Procesal Penal, la última y la antepenúltima. Y al no tener un código de faltas, prácticamente tenemos un derecho penal en blanco. Y es acá en donde se observa que a nivel social existirá justamente este tema de la confusión. Entonces allí donde vienen algunas ordenanzas, algunos funcionarios quizás con la intención, pues evidentemente, de hacer el bien, de tratar de controlar algún tipo de conductas, pero no se tiene claro. Y esto sin duda es un problema de carácter social, porque no podríamos hablar de saber qué hacer y qué no en determinados momentos, en determinadas áreas desde el punto de vista geográfico. Necesitamos un orden y un norte para el comportamiento, y esto es justamente lo que nos pretende dar la ley. Fíjate, las faltas están establecidas a partir del artículo 532 a partir del 485 del Código Penal. A partir de ese artículo están establecidas todas las faltas. Bueno, para un ejemplo de falta, para que las personas que nos están escuchando y viendo entiendan que es una falta. Por ejemplo, la desobediencia a la autoridad en general, como un tema genérico. Quien no acate una normativa de la autoridad, sea administrativa, bueno, caso administrativa, ya judicial sería otro tema, pero bueno, también puede ser judicial también en algunos aspectos. El problema de la falta es que es muy amplio también, también abarca demasiados aspectos. Pero, por ejemplo, estas regulaciones, estas ordenanzas o estos decretos que a nivel de alcaldía de gobernación, perfectamente su incumplimiento pudiese ser embarcado entre el artículo 485, que dice: el que hubiera desobedecido una orden legalmente expedida por la autoridad competente será sancionado con multa. Sí, una de las cosas también que debemos partir es el hecho de que la sanción a las faltas generalmente implica multa y en algunos casos puntuales algún arresto, pero el procedimiento en relación a los delitos propiamente dichos sí es completamente diferente. Entonces, ¿qué pasa? Cuando usted, víctima de pronto de algún delito, tiene la potestad de acudir al Ministerio Público, si fuera el caso, o de interponer una acción a nivel personal, usted sabe por dónde va porque sabe dónde está definido. Pero en el caso de la falta, entonces tenemos que verificar cómo está regulada, por dónde usted lo persigue, si lo puede hacer a motu propio, si necesita un abogado, a juro, si tiene que dar un poder, y en fin, una serie de cosas que en algunos casos hacen que la persona, quizás por la poca monta de la sanción, le pierdan como que importancia a esto, cuando no nos damos cuenta que acá puede estar el origen de un estado de peligrosidad exacerbada. Si yo tengo un vecino que constantemente tiene comportamientos que están enmarcados dentro de las faltas y le solicito amistosamente, de una manera armónica, que cambie ese tipo de conducta para tratar pues de mantener una convivencia sana, y esta persona no lo hace y reitera este comportamiento, entonces aquí probablemente lo que pudo haber sido manejado por la figura de la falta luego va a trascender
descender a un delito. ¿Por qué? Porque las personas se frustran, porque las personas sienten que al no haber una atención a las conductas, entonces tienen que tomar en justicia por su propia mano, y esto evidentemente está mal. Entonces, el desconocimiento de esta situación es lo que nos trae hasta aquí. Sabemos que el problema de la criminalidad es un problema muy complejo, ¿no? Hay demasiados factores que pueden incidir en la criminalidad, el índice delictivo, que se cometan los delitos en un determinado momento y en un determinado territorio. Tú que manejas estas teorías en cuanto a la política criminal, en cuanto a criminología, ¿tú crees que de alguna manera, si se sancionasen las faltas en Venezuela como debe ser, con rigurosidad, no con abuso, con rigurosidad, es decir, sancionando a la persona como es debido, estableciéndole sus multas, no persiguiendo con la finalidad de detener a nadie, sino, como dice el procedimiento de falta? ¿Tú crees que eso pudiera incidir de alguna manera en que el índice delictivo pueda bajar o no pueda bajar? Totalmente. Fíjate que el tema de la sanción de una falta, si se quiere, es algo preventivo. Aunque la falta debe haber ocurrido, es algo preventivo para la continuidad de la conducta, ¿no? Cuando cometemos una falta, tenemos una tendencia a comportarnos de esa manera. Si yo soy una cochina y agarro toda la basura de mi carro, bajo mi ventanilla y la boto a la calle, esto es un comportamiento que quizás esté habituado en mi manera de ser. Y en este sentido, cuando el Estado tiene niveles de política criminal suficientes como para la persecución y sanción proporcional de este tipo de situaciones, evidentemente hay un cambio allí, y yo estoy evitando que la persona se convierta en un delincuente mayor o que cometa una conducta más allá de una falta. Entonces, cuando hablamos de un Estado que tiene la capacidad no solo de sancionar, sino de categorizar la falta, establecer proporcionalidad en su persecución, en su sanción, y sobre todo hacer de ese individuo que cometió la falta alguien capaz de entender que lo que hizo no fue correcto, e incluso que sea capaz de hacer algo positivo por ese entorno social en donde cometió la falta. Allí yo estoy dando el ejemplo, porque se me ocurre siempre que con el tema de las multas, alguien que tenga mucho dinero no le va a importar mientras tenga cómo pagarlo. En tanto que si solicitamos trabajo social, solicitamos quizás inclusiones en programas psicológicos para determinar por qué hay ese patrón repetitivo de conductas, ahí yo sí tengo verdadera prevención criminológica. Bueno, fíjate que también con el tema de lo que estamos hablando, que fundamentalmente las faltas establecen multas y arrestos proporcionales. Generalmente una multa o un arresto proporcional. Entonces, si pagas la multa, no vas a tener problemas. Incluso el Código Orgánico Procesal Penal establece que si se paga el máximo de la multa, conlleva la extinción de la acción penal y con ello un sobreseimiento. O sea, ni siquiera no te van a caer ni antecedentes. Pero, por supuesto, concatenando eso con lo que tú estás diciendo de la persona que puede sancionar, que tiene la posibilidad económica de pagar la multa, que no le importa, por supuesto. Si la multa, cuando ocurre una falta, no es que le vas a pagar la multa al funcionario. Tienes que ir a un procedimiento que está establecido en el Código Orgánico Procesal Penal, derogado, pero el procedimiento ese está vigente. Entonces tienes que ir a un tribunal, te van a citar, tienes que contratar a un abogado. Entonces quizás la persona que dice, no, yo tengo recursos para pagar eso, no me importa. Pero cuando ya tengas un proceso, que pierdas una mañana, o 2 mañanas, o 3 mañanas, o tengan que ir 3 veces, 4 veces, 5 veces al tribunal y vea todo lo que conlleva un proceso penal, quizás la persona dice, no, yo voy a pagar mi multa, mejor dicho, yo no lo voy a hacer más. Porque esto, además, la multa no significa nada para una persona que tenga recursos, pero todo el trajín que conlleva un proceso penal, a lo mejor la persona lo va a pensar 2 veces antes de hacerlo. Y otra cosa interesante respecto a esto, tú estás hablando del entorno y cómo puede influir entre las personas. Yo te voy a poner un ejemplo y quiero que tú ¿qué le puedes decir al público respecto a esa situación? Caracas en los años 90. Municipio Chacao, alcaldesa Irene Sáez. Yo soy de Caracas, recuerdo que en Chacao se implementó una política de cero tolerancia. Tolerancia cero. Tolerancia cero, sí. ¿Verdad? Entonces, las personas llegaban a Chacao, pero que entraban al municipio de Chacao, porque te lo anunciaban, estás en el municipio de Chacao, inmediatamente no hablabas por el celular, no respetabas el semáforo, no te parabas en el rayado, nadie se comía la luz, te ponías el cinturón de seguridad. ¿Por qué? Porque inmediatamente, si de alguna manera había infracciones o algún tipo de violación a las normas de tránsito o a las normas que establecía el municipio, se te imponía una sanción. Había unos policías capacitados
para precisamente perseguir y sancionar este tipo, bueno, sancionar no, perseguir para que lo sancionaran. Entonces, ¿cómo explicaríamos eso de que las personas van a la buena de Dios y cuando entran a un municipio, entran a un lugar, inmediatamente se empiezan a comportar como buenos ciudadanos? Sí, en criminología hay algo que se denomina el sistema panóptico. El panóptico no es más que, imaginen, estas torres que son circulares en donde vigilan a los privados de libertad y ellos ven que está la torre ahí, pero no saben cuándo lo están vigilando y en cuál de los ángulos del círculo, de la circunferencia está siendo vigilado. El panóptico sirve para prevenir conductas. Y en este sentido, en cada uno de estos espacios en donde se han implementado estos niveles de control, las personas se sienten vigiladas. Hoy en día, con el tema de las cámaras y todo esto, es mucho mayor. Yo equiparo este ejemplo que tú me estás dando con Chacao en los 90, Miami en el 2025. O sea, cuando tú vas a manejar en Miami o en cualquier estado de los Estados Unidos, cualquier ciudad, tú te comportas. Entonces, si eres una persona con una pisadita de una velocidad pendenciera en Venezuela, en otro país te comportas. ¿Por qué? Porque sabes que estás siendo vigilado y no sabes de dónde. De hecho, la gente bromea con, me salió el funcionario, el NUCITA, y no sé de dónde me salió. Y es que realmente es esa sensación de no saber en qué momento vas a ser vigilado. Entonces, el hábito de conducta de un individuo que sabe que al llegar a determinado lugar, en cualquier momento va a poder ser ni siquiera sancionado, pero sí perseguido por alguna conducta indebida, hace que automáticamente, desde el punto de vista psicológico, se pase el chip y diga, aquí me comporto. Es como el niñito que sabe que la mamá lo está vigilando. Lo que siempre digo, ¿cómo te comportas cuando la vigilas? No te ven. Uh-huh. Sí. Bueno, fíjate, es interesantísimo eso. ¿Qué teorías en cuanto a la cero tolerancia, la tolerancia cero, explican este fenómeno de que las personas, de alguna manera, al saber verse vigiladas, y no solamente eso, sino a un entorno limpio, ordenado, arreglado, donde hay orden, cómo influyen las personas para que cometan o no cometan hechos punibles? Sí, totalmente. El ambiente determina tu condición y tu manera de comportar. Existe lo que se denomina la teoría de los cristales rotos, y es una teoría interesantísima desde el punto de vista criminológico porque viene en virtud del condicionamiento conductual según lo que está a tu alrededor. Pero de ella te vamos a hablar al regreso de esta publicidad. En la firma de abogados Espinal Fernández contamos con más de 30 años de experiencia que se traducen en confianza y lealtad al atender tus necesidades jurídicas. Ubícanos en la carrera 16 entre calles 26 y 27, Edificio Estrados, piso 5, oficina 54, o agenda tu cita al 0412-672-9765. @Pablo Espinal F. Tus derechos son nuestra preocupación y tarea. Fíjate, eso que estás comentando tú acerca de la teoría de los cristales rotos, del cristal roto. Muchas personas no saben que eso se viene aplicando desde hace unas décadas, ¿no? Es la teoría que se aplicó a través de políticas criminales en Nueva York en los años 90, cuando estaba el alcalde famoso Rudolph Giuliani, que a través de su director de policía, encargado de la seguridad de Nueva York, William Bratton, implementado en esta serie de normas buscando que baje el índice delictivo de esa ciudad. Después tengo entendido que se aplicó en Los Ángeles y también tengo entendido que en Medellín hubo también la aplicación de esta norma y que se trató de aplicar aquí en Venezuela en la década del 2000 a través de la alcaldía mayor cuando estaba periodista Alfredo Peña al frente de la alcaldía mayor. Sería interesante para la audiencia conocer en qué consiste esta teoría, ¿no? Sí, la teoría de los cristales rotos es una teoría de origen criminológico de la Escuela de Chicago, de hecho. Se aplica ciertamente en Nueva York, pero comienza con el análisis de estos dos pensadores que dicen de qué manera se comporta una persona según el ambiente. Entonces, el experimento fue un experimento social que consistía en ver de qué manera se comportaba una persona viendo un vehículo con los cristales rotos. Y se colocaron dos vehículos en dos zonas diferentes desde el punto de vista de la capacidad adquisitiva económica de la ciudad de Nueva York, a fin de constatar si dejar dos vehículos en completo abandono, pero empezando a destruirlos, había un incremento en la destrucción y había más vandalismo. En este sentido, ambos vehículos los colocaron ahí, los dejaron cerrados, sin ningún tipo de ventana rota, y no pasó nada en la primera semana. Pero luego empezaron ellos a romper
intencionalmente la misma ventana de ambos vehículos para ver qué ocurría. Ocurrió que, independientemente de que fuese en una zona alta de capacidad adquisitiva o no, hubo el mismo nivel de vandalismo. ¿Por qué? Porque la percepción humana de que ese vehículo estaba allí y ya estaba abandonado y podía acceder a él por el hecho de tener la ventana rota, daba esa sensación de que estaba permitido. Lo que es lo mismo decir, si él está orinando aquí, si aquí se bota basura, si esto está sucio, yo también lo puedo hacer porque todo el mundo lo está haciendo. Entonces, ¿qué te condiciona el medio ambiente? Un ambiente limpio, arreglado, con ventanas que no estén rotas, por llevarla el símil, nos da esa sensación chacao en los 90. Si esto está limpio, yo lo tengo que cuidar. Si esto aquí me van a sancionar por yo botar una basura, no lo puedo hacer. Y si esto está roto, si esto está así desalojado o descuidado, es porque no le importa a nadie y yo también voy a ser copartícipe de esto. De hecho, yendo un poco más allá, a nivel de psicología forense, cuando tú colocas a un par de niños a hacer el mismo experimento con un juguete bueno y un juguete malo, la reacción de la mayoría de estos es de seguir destruyendo el que está dañado. Entonces es como si, desde el punto de vista instintivo, tuviésemos una intención de exacerbar el mal cuando lo vemos y de controlarnos cuando vemos que algo está muy cuidadito y muy bonito. Por esto se crea este nivel de política criminal en donde se diseña el nivel de tolerancia cero. ¿Y a qué se refiere a tolerancia cero? Que no te voy a tolerar no solo que rompas una ventana, sino que botes un papel al piso para yo evitar que esto vaya incrementando si se cometan faltas mayores. Sí, bueno, es interesante este aspecto porque fíjate que de alguna manera está esa comparación que hiciste en cuanto al entorno, ¿no? Es decir, todo está limpio, todo está en orden, todo está cuidado, te da la sensación de que hay autoridad, Sí. ¿verdad? También implica, si traspolamos esa situación a una persona que está orinando en la calle, que lo estamos viendo ahorita con alarmante frecuencia, cómo la gente impúdicamente orina en la calle y nadie dice nada, no pasa nada. Uh-huh. Y la gente lo hace como si fuese normal en las carreteras, o sea, una cosa increíble, Sí. que antes no pasaba con esa frecuencia. Uh-huh. Entonces, ¿cómo puede incidir en el ánimo de la persona esa situación? Fíjate que trayendo otros ejemplos de esta situación, hemos visto también, o estuve revisando, se colocaban en una zona un vehículo con unas sirenas, el vehículo sin nadie, ponía a un policía con un maniquí. Y de alguna manera sabíamos que no era un policía real, sabíamos que esa patrulla estaba sin nadie que la estuviera conduciendo, pero tenía sus conteneros prendidas, sus luces prendidas y estaba el policía ahí. Y de alguna manera también eso tenía un efecto disuasivo en las personas, porque en esa zona también empezaron a cometerse delitos. Entonces fíjate cómo esa sensación de que cuando hay autoridad la gente se frena en el sentido de ser más susceptible de cometer un delito o una falta, cómo de alguna manera puede incidir en el tema de la criminalidad. Y aquí lo importante de la falta, porque relacionamos una cosa con la otra, porque concatenamos estos dos aspectos. Como dijimos al principio, que las faltas son hechos punibles de menor entidad, de menor categoría. Si se quiere con penas muy, muy leves, son penas de pecuniaria o arresto, de arresto proporcional. Entonces, si tenemos esta sanción, si tenemos estas faltas y se le está de alguna manera aplicando las sanciones a las personas que la cometen, estas teorías dan a entender de que si se ataca esos hechos punibles con rigurosidad, pero atentamente, por supuesto, sin que esto sirva para violentar derechos humanos o que se convierta también en una cacería, proporcionalmente los delitos más graves van a ir disminuyendo, porque las personas van a entender que, mira, si por botar un papel me meto en una multa y me tengo que ir por procedimiento a un tribunal, ¿qué pasará si hago algo menor de verdad? La frecuencia en la persecución y en los niveles de coerción en la punibilidad. Esto es lo que, desde el punto de vista criminológico, ayuda a combatir realmente de una manera efectiva la incidencia criminal. Si yo, como Estado, a través del derecho penal como forma de control social, con mis funcionarios de prevención y de represión, en el caso de ser necesario, instruyo y doy una información pública de establecer que tal conducta será sancionada de tal manera y muestro
al resto de los integrantes de la comunidad que realmente está ocurriendo, esa frecuencia y esa periodicidad establecerá un patrón conductual de decir, sí, aquí pasa. Entonces, ¿por qué alguien, yéndonos a este ejemplo magnífico de Chacao en los 90, alguien que podía venir de Petal sin el cinturón puesto, sabía que al entrar en un Chacao tenía que colocárselo y disminuir la velocidad? Porque esto es justamente el resultado de la frecuencia en el cumplimiento de esta persecución. A nivel criminológico, eso es lo que se debe entender y lo que los estados deben tener en cuenta. No se trata de, este es el mes de la tolerancia cero, porque entonces como un mes no vas a cumplir con una efectividad. Se trata de una frecuencia en persecución y en sanción a la cual los estados no solo le den este aspecto procesal que es propio, ¿no?, para lograr evidentemente la sanción, sino la publicidad de que esto ocurra. El hecho de que nuestros juicios, algunos sean orales y públicos, el hecho de que las sanciones sean de común conocimiento de las personas, se trata de la capacidad ejemplificante del derecho penal. Porque ¿qué hago si todo lo hago sumario y lo castigo y no digo y no lo muestro? Entonces nadie va a saber. Y las otras personas pueden estar cometiendo estas conductas y como no saben lo que les está pasando, pues no se multiplica. Y el efecto repetidor a nivel de sanción es lo que da el resultado del criminología. Fíjate, ya hablamos del Chacao de los 90 como un ejemplo, ¿no? No significa que ahorita no pueda estar ocurriendo lo mismo, sino que eso fue como que una génesis, como que algo muy particular que ocurrió en un momento determinado. Pues, son momentos de porque ahí vivimos en una sociedad un poco susceptible, ¿no? Sí. Donde a veces se pueden confundir un poco los criterios o de alguna manera lo que uno quiere hacer ver, ¿no? Entonces, bueno, ya que entramos en este punto de el tema de la educación y del conocimiento de los procedimientos y de las faltas. Fíjate que el Código Orgánico Procesal Penal recientemente cumplió añitos, cumplió creo que 26 años, 26, porque fue promulgado fue promulgado en el año 98, pero entró en vigencia plena en el año 99. Tuvo una vacación de prácticamente un año. Bueno, cumplió añitos en estos días, 26 años cumplió. Y ese procedimiento de faltas se instauró, se creó en ese COP del año 98, entró en vigencia en el 99. Y muy pocas veces yo he visto que se aplique ese procedimiento. Ahorita, las fiscalías de ambiente, las que tienen competencia en penal ambiental, y las fiscalías municipales han venido implementando el procedimiento de faltas para alguna situación, y eso me parece excelente. Pero el problema es que para mí, el hecho de que ese procedimiento esté en un código derogado, ¿verdad? Porque en el código del año 2013, la reforma del 2013 y la del 2021, se sigue señalando que mientras no se le ha creado un código de falta, se va a seguir aplicando el código derogado del 2009, 2008 y del 2009, que es el último que habla que establece el procedimiento de falta. Si usted se busca el código del año, el Código Procesal Penal del año 2021, no va a encontrar ese código de procedimiento de falta. Tiene que buscarse el código del año 2009 para saber que están las faltas. Entonces, ya por ahí, la primera confusión. Ya hay un problema grave. Claro. ¿Cómo no vas? Entonces, si ya tienes desde el año 2013 que estás vamos a decirlo de alguna manera, en deuda, porque no has creado el código de faltas, tienes que ir al código viejo. Entonces, ¿dónde está la seguridad jurídica? Entonces, para mí, uno de los problemas de la implementación de las faltas es, ¿no?, en la confusión legislativa que hay. En segundo lugar, yo diría la preparación de nuestros funcionarios y de los propios abogados, que a veces no conocen este procedimiento. Por ejemplo, algo grave que puede estar pasando en la falta, porque lo vi, me tocó una oportunidad de ver que por una falta querían llevarse detenida una persona. El procedimiento de falta, esto lo va a decir con toda responsabilidad, moleste quien se moleste. En el procedimiento de falta no puede haber flagrancia, por dos razones. Son incompatibles. Por dos razones. Porque el procedimiento de flagrancia dice que el inicio va a ser con la citación del contraventor ante un tribunal. Empezando, no habla de flagrancia. Y segundo, si vamos al concepto de flagrancia, el artículo 234 dice: la flagrancia es el delito que se está cometiendo o acaba de cometerse. Y si ya comenzamos este episodio hablando de la diferencia entre delitos y faltas, no es lo mismo delito y falta. Ambos son hechos punibles, pero se dividen en delitos y faltas. Y la flagrancia habla de delitos. Únicamente puede haber flagrancia en delitos. No puede haber flagrancia ante la comisión de una falta. Entonces, eso significa, amigo o amiga que nos está escuchando y viendo, que si usted comete una falta, un funcionario no
puede, constitucionalmente hablando, llevárselo detenido aplicando o invocando un hecho flagrante. Lo que sí puede es, en ese mismo momento de la visibilización de la falta, citarlo, darle la citación. El punto viene justamente acá, ¿para dónde lo cita? Sí, el procedimiento de falta es un procedimiento sumamente oscuro, por decirlo de alguna manera. Tiene unos vacíos, tiene una laguna y es muy particular. Tiene incluso unas situaciones que podemos clasificar o de llamar como inconstitucional por dos situaciones. Pero vamos a explicar un poco el procedimiento de falta. Dice el procedimiento de falta en forma muy ambigua que el funcionario encargado de perseguirla, yo digo, ¿Quién? Yo digo, ¿por qué no puede nombrar quién es? ¿Por qué tienen que dejar el funcionario encargado de perseguirlo? Bueno, no sé si es por la intención de que hubiese un reglamento, no lo sé. Pero ¿por qué no dice una vez la policía, el funcionario público, el fiscal del Ministerio Público? Claro, uno tiene que entender que si el titular de la acción penal es del Ministerio Público, él es encargado de perseguirla. Pero ¿va a estar un fiscal en la calle? No. Obviamente que no. Un fiscal del Ministerio Público no va a estar en la calle con un policía. Exacto. Porque cada uno tiene su función. Entonces ya por ahí tenemos un grave problema. Segundo, citaste a la persona, pero como dices tú, ¿a dónde lo vas a citar? O sea, el que tiene que citar es el tribunal. Bueno, en otros países hay un mecanismo, no lo conozco, pero te ponen una multa y te ponen una citación de una vez para que vayas a la corte. Incluso puedes apelar. Exactamente. Igualmente puede pasar aquí. Aquí pasa, bueno, aquí puede pasar, no. Aquí que en cuanto a las violaciones constitucionales, una es que el código te establece en el procedimiento que puedes estar sitiado abogado, podrá estar sitiado abogado. No puede existir esa norma. Constitucionalmente estaría atentando contra el debido proceso y el derecho a la defensa. Tiene que estar la asistencia jurídica, está garantizada en todos los estados del proceso. Y una de las cosas que pueden obstaculizar de pronto este tema es el hecho justamente de no conocer cuál es el mecanismo más expedito, porque de pronto se me ocurre una persona que está en la calle y comete una falta y un funcionario efectivamente en el cumplimiento de su deber, porque no con esto pretendemos establecer que los funcionarios no lo están haciendo bien, están haciéndolo. No solo se trata de perseguir criminales que acaban de cometer un delito, sino de también llamar la atención a las personas que están cometiendo las faltas, que de cometer muchas faltas en mi criterio se pueden convertir en criminales más adelante. Y el punto es que esa famosa citación y ese procedimiento en sí mismo es lo que obstaculiza el no saber. El no saber hace que las personas digan, bueno, ¿cómo sé yo que si el funcionario me dice, usted acaba de cometer esta falta y yo le voy a poner esta multa y aquí tengo este punto de venta, cancélenla de una vez? ¿Cómo sé yo si realmente puede ocurrir o no? Y es acá en donde estos vacíos de los que les hablamos son los que pueden generar zozobra en la sociedad y pueden ser mal manejados, conducentes a hechos de corrupción. Sí, claro, fíjate, para que la audiencia esté clara, ¿no? Las faltas están establecidas en el Código Penal. Una infracción de tránsito no es una falta establecida en el Código Penal. Está establecida en la Ley de Tránsito y en los reglamentos correspondientes bueno, no es la Ley de Tránsito, es la Ley de Transporte Terrestre. Va a hacerla para todos. No dice la Ley de Tránsito, bueno, para forma quizás cotidiana y coloquial, pero es la Ley de Tránsito. En esa ley están establecidas las sanciones y igualmente las conductas las conductas que no se deben cometer están establecidas en los reglamentos también, los diversos reglamentos relativos al tránsito. Pero en el Código Penal están establecidas las faltas que van a ser objeto del procedimiento ese que acabamos de mencionar. Si hay una sanción de tránsito, bueno, tendrá que el funcionario de tránsito imponer la multa y es un procedimiento que no tiene nada que ver con esto. Esto es importante aclararlo. Este tipo de hechos punibles, que es una falta, entrañan una gran cantidad de situaciones. Por ejemplo, vamos a mencionar algunas: el maltrato animal, la mendicidad, el estado de gravedad público notorio, que sea público y que cause repugnancia, esa es la palabra que utiliza el Código Penal. En la desobediencia a las normativas, ordenanzas, reglamentos, circulares, etcétera, a nivel administrativo que pueden emanar de una gobernación, de una alcaldía o de un ministerio. Entonces, hay que tener cuidado con eso porque no pueden proceder a aplicar de una falta por una infracción de tránsito. Eso es otra cosa. Es una actuación de tipo administrativa. No es una actuación penal como puede ser en cumplimiento de la ley, de lo establecido en el proceso, en los delitos, en las faltas previstas en el libro respectivo del Código Penal. Y también es importante que categoricemos en algún momento lo que puede y no puede hacer
el funcionario según a la fuerza a la cual pertenece. Creo que la audiencia valoraría mucho un programa de este tipo, porque si bien es cierto, yo en la calle puedo encontrarme con funcionarios de tránsito, con funcionarios de policía municipal, con funcionarios del CSPC, de la Guardia Nacional. Debo saber, como ciudadano de a pie, qué cosas hacen y qué cosas no hacen estos funcionarios por aquello de al no tener un código de faltas, entonces a quién le compete su persecución. Sí. Bueno, fíjate una cosa interesante. Viene ocurriendo en algunas partes del país que hay unas circulares, unas normativas de rango sublegal, vamos a llamarla de esa manera, administrativas emanadas de la gobernación, de la alcaldía, que establecen sanciones para las violaciones a la ley de tránsito y quieren de una vez aplicar una multa. Yo no. Cuando se trata, esto es importante y vamos a rescatarlo también, lo digo responsablemente, cuando se trata de violaciones a la ley de tránsito, el procedimiento es el procedimiento establecido en la ley de tránsito. Y hay un procedimiento establecido en la ley de tránsito en el cual usted puede ejercer un recurso jerárquico, ¿verdad? Que de alguna manera está previsto en la ley de procedimientos administrativos. Entonces, no puede imponerle el pago de una multa de forma inmediata cuando se trata de infracciones de tránsito. Eso no debe ocurrir, porque los funcionarios encargados de el tránsito son los que tienen que aplicar las normativas de tránsito. Se le da una citación, usted tiene que ir al órgano administrativo. Si usted reconoce una vez que cometió esa infracción a la ley de tránsito, paga su multa y se acabó. Lo paga en el banco, de la forma como establezca el procedimiento. Pero no pueden obligar a pagar al mismo lugar, a menos que se trate de una normativa que no sea de tránsito, que son ordenanzas municipales o de alguna manera reglamentos o ¿cómo se llamarían? Los decretos que vienen de la gobernación, ¿verdad? En ese caso sí, pero cuando se trata de violaciones a la ley de tránsito, no hay para dónde agarrar, porque esa ley emana de la Asamblea Nacional y tiene prioridad sobre cualquier otra normativa a nivel nacional. Bueno, una vez más nos damos cuenta que este espacio debería tener 2 minutos. Sí. La invitación es para todos ustedes, para que nos sigan sintonizando semana a semana en este afán nuestro de adentrarlos un poquito más al mundo del saber jurídico desde el aspecto criminal y que sepan cuáles son sus derechos, sus deberes y qué cosas pueden pasar y qué cosas no. Gracias a todos por decir que sí, esta propuesta nos vemos pronto. Bueno, y finalmente estamos ávidos de contestar cualquier inquietud, cualquier pregunta, ya sea a través del canal de YouTube o a través de nuestras redes sociales, @Cristina, soy Cristina Coronado. Y @Julián Ensayos. Gracias, nos vemos, saludos, chao, bye bye.